Estamos en comunicación con Miguel Pez, economista, expresidente del Banco Central entre 2019 y 2023. Había sido vicepresidente y luego presidente de la misma entidad entre 2004 y 2015. Es decir, en los últimos 20 años, 16 años, Miguel Pez fue o presidente o vicepresidente del Banco Central. Además, había sido síndico de la Nación, síndico general de la Nación en el 2004 y secretario de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires entre el 2000 y el 2013. En los últimos días en las redes sociales se viralizó un video de un camión del Banco Central rumbo a Ezeiza que estaría llevando más lingotes de oro para ser expatriados. Por eso, para analizar esta medida, entre otros temas, para hablar con Miguel Pez, lo vamos a recibir con una canción que llama Polvos de una relación. Buenos días, Miguel Ángel Pez, Jorge Fontevecchia te saludo, un gusto volver a hablar con vos. ¿Qué lectura haces de la decisión del ministro de Economía, Caputo, de enviar al exterior oro del Tesoro? ¿Y cuál es tu propia perspectiva? Bueno, lo primero, imagino que la decisión la tomó el directorio del Banco Central y no el ministro, porque el ministro no tiene jurisdicción sobre las reservas del país, ¿no? Y imagino también que se hizo este cambio de jurisdicción del oro, se hizo con las normas que corresponde, seguramente una resolución del directorio del Banco Central. Nosotros fuimos reacios a este tipo de operaciones. El oro que tiene un país como las reservas de última instancia para situaciones extremadamente críticas. El oro, cuando está en nuestro territorio, es el lugar más seguro que puede tener. Cuando yo era vicepresidente del banco estábamos bajo riesgo de embargo por los juicios que teníamos en Nueva York, y indudablemente el lugar más seguro era en Argentina. Hay un poco de oro en el exterior que se utiliza eventualmente para hacer algunas operaciones para sacarle rentabilidad a esas reservas, pero la mayor parte estaban acá en nuestro territorio. No me parece apropiado que se saque el oro del país, ¿no? Que no quiere decir que esto sea una cuestión ilegal, ¿no? Si se siguieron los procedimientos que establece la Carta Orgánica y las resoluciones del directorio, esto se puede hacer, pero me parece que es una operación riesgosa, ¿no? Algo mencionabas recién de riesgos, en cierto momento riesgos de que pudieran ser incautados por las deudas y el default que la Argentina tenía. ¿No hay una situación similar hoy con la Argentina acumulando conflictos, incluso juicios ya con sentencia en segunda instancia? Sí, o sea, el riesgo de embargo lo tiene siempre. Nosotros, la Argentina consiguió durante la última gestión la anterior gestión de la que yo participé, que la Corte Suprema de Estados Unidos reconociera la inembargabilidad de las reservas de los países en los Estados Unidos, sea que las reservas pertenezcan al Banco Central o sea que pertenezcan al propio gobierno. En el caso de la Argentina, las reservas las administra y están dentro del balance del Banco Central, pero hay otros países donde el propio Estados Unidos, donde las reservas las administra y son propiedad del propio Estado federal, y ambas tienen inmunidad. Pero hasta que conseguimos el fallo de la Corte, tuvimos 100 millones de dólares embargados durante años en la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Y entonces el riesgo de embargo lo tiene siempre, lo mismo que pasó con la fragata. La fragata, la fragata Libertad, que es un artefacto militar, no puede ser embargado. Y sin embargo, apareció un juez en África que se le ocurrió embargarla y la tuvo retenida ahí durante meses. Entonces, más allá que después uno, a través de demandas y demás, logre imponer la condición de inembargabilidad de las reservas, las tenés retenidas. Y esta situación, vos podés ver casos extremos como Rusia, Irán, Venezuela, que han tenido embargadas sus reservas, pero también le sucedió a Islandia. En la crisis del 2008, el Reino Unido declaró terrorista al Estado islandés para poderle embargar las reservas en su territorio. Entonces, es un riesgo
latente y permanente. Por eso nosotros pretendíamos que el oro estuviera en la bóveda del Banco Central, ¿no? Otro tema, vos habías dicho de que la dolarización es materialmente imposible, textualmente, porque se requieren al menos 30.000 millones de dólares. Viendo esto que está sucediendo con primero el supermercado de Arco y luego otros que lo invitaron de aceptar dólares en las compras en supermercados, ¿crees que se puede ir produciendo lo que se produjo en Venezuela de una progresiva utilización del dólar como moneda transaccional, no ya solamente de ahorro? Bueno, me parece que lo que está sucediendo ahí es que la situación de recesión, de caída del empleo, de caída de los ingresos, está obligando a mucha gente a desahorrar. Y los argentinos que tienen capacidad de ahorro, ahorran en dólares. Entonces, lo que le está facilitando ese supermercado es que en vez de ir con dólares a algún lugar a cambiarlos y después llevarlos al supermercado, a cambiárselos directamente. Me parece que es una señal más de la situación crítica que se está viviendo en la economía real, ¿no? A ver, podríamos decir entonces que, como sucedió en Venezuela, frente a una situación crítica, extremadamente crítica, y si la sociedad ahorra en dólares, finalmente se impone lo que llamó Milei una dolarización endógena. No, yo no lo creo eso. De ninguna manera. A ver, me parece que lo único que tiene este plan económico es la baja de inflación. Vamos a ver si esto continúa en los meses siguientes, ¿no? Pero si la gente retuvo pesos cuando la inflación era más alta, no veo por qué iba a operar en dólares cuando la inflación está a la baja. Y después los salarios hay que pagarlos en pesos, los impuestos hay que pagarlos en pesos, la mayor transaccionalidad del país se hace en pesos. Hay 70 millones de pesos depositados en los bancos. Insisto, me parece que estas son cuestiones anecdóticas que se producen porque las personas están teniendo que desahorrar y los supermercados les están ofreciendo esta ventaja de ir directamente con dólares al supermercado y no tenemos que cambiar en otro lugar. Miguel, Arriazu dijo recientemente que si Milei devalúa, se acaba Milei. Lo que generó distintas interpretaciones, por un lado una defensa de mantención del cepo, pero el otro, decíamos aquí en este programa, por carácter transitivo, que a lo mejor lo que está diciendo es que se acabó Milei porque va a ser inexorable que en algún momento tenga que devaluar. ¿Cuál es tu propia interpretación de lo que dijo Arriazu y cuál es tu opinión respecto, además, de lo que dijo? Bueno, Arriazu en conferencia anterior resaltó un tema que es muy importante, y es que la devaluación que se produjo en diciembre provocó una transferencia de ingresos por 89.000 millones de dólares. Esto de que las devaluaciones no tienen costos, tienen costos. Hay transferencias de ingresos de un sector hacia otro, especialmente con la inflación que viene después y con la pérdida de ingresos reales que tienen los jubilados, que tienen los trabajadores. Que hay una situación de atraso cambiario, hay numerosas señales. Entre otras, el tipo de cambio real multilateral del Banco Central está presentando en los niveles más bajos. También uno lo está viendo en el turismo. Según la encuesta de INDEC, hay un 20% de aumento de viajes de argentinos hacia el exterior y una caída del 20% del turismo receptivo en la Argentina, y cualquier persona que viaja lo percibe. Ayer el senador Mayans en el discurso que dio en el Congreso comentaba lo que estaba pasando ya en nuestra frontera, que antes venían a comprar los paraguayos, uruguayos, bolivianos a la Argentina, y ahora está ocurriendo exactamente lo contrario. Entonces, también se le ha presentado una situación crítica al gobierno porque esperábamos este año que hubiera exportaciones por más de 90.000 millones y estamos en el orden de los 75.000, 78.000 millones
dólares. Entonces, todo esto yo creo que genera inquietud en el mercado. Sabe el mercado que el gobierno tiene que acumular reservas. El año que viene hay vencimientos importantes en moneda extranjera, y el problema es que el mercado empieza a interpretar de que va a haber un problema cambiario y se adelante presionando sobre los tipos de cambio paralelos o sobre el riesgo país, que es lo que hemos visto estos últimos días. Eso no quiere decir que tenga que devaluar inmediatamente. Ha habido situaciones donde el Banco Central, con su herramental, con su capacidad técnica, ha podido resistir situaciones de atraso cambiario. El asunto es cómo ve esto el mercado. Y si el mercado desconfía de que este es un tipo de cambio atrasado, va a reaccionar sobre los tipos de cambio paralelos y muy posiblemente sobre el riesgo país también. Y él quiere preguntar, Elizabeth Pejer. Miguel, buenos días. Sí, usted mencionaba la desconfianza del mercado y me parece que también la cuestión política de los últimos días no ayuda demasiado a eso. Pero volviendo al tema de las reservas del Banco Central, hay mucha expectativa del gobierno. Sabemos, está en una situación crítica realmente. Hay mucha expectativa del gobierno sobre los efectos que podrían tener el blanqueo. Bueno, hoy se reglamentó el RIGI y la alternativa de algún tipo de crédito, estos repos que está o asegura estar negociando el Ministerio de Economía con algún consorcio de bancos internacionales. También se menciona a Arabia Saudita. ¿Qué posibilidades efectivas puedan tener, al menos hasta que haya algún elemento o alguna señal más concreta respecto de la negociación con el Fondo Monetario? Mira, me parece difícil que el Fondo Monetario amplíe el programa con la Argentina, porque lo primero que va a preguntar el fondo es para qué vamos a utilizar esos recursos. Si le decimos que es para pagar deuda con otros acreedores, no me parece que no lo va a tomar bien, y si se le dice que es para intervenir en el mercado cambiario, especialmente para abastecer la demanda de dólares especulativos y demás, me parece que el fondo tampoco va a aceptar esto. Así que me parece que ese es un camino, me parece muy difícil de recorrer. Puede ser más sencillo con otros organismos multilaterales, como ha pasado con el Banco Interamericano de Desarrollo, que desembolsó 600 millones de dólares recientemente, pero no lo veo al fondo con una actitud de otorgar más financiamiento a la Argentina, ¿no? Y los repos, además, son instrumentos bastante caros y requieren garantías muy importantes. Permanentemente los bancos internacionales están ofreciendo este tipo de operaciones, pero la regla general es que piden un aforo de los títulos que se utilizan para hacer el repo del 50% del valor de mercado, y las tasas son tasas altas. Hablamos de tasas del 9, 10%. Eso puede servir para salvar una situación de muy corto plazo, pero no para salvar una situación estructural de problema de balanza cambiaria o de balanza de pagos. Y esta es otra cosa que está viendo el mercado. Me parece que ahí el mercado todavía no tiene claro cómo se van a financiar los vencimientos del año que viene, y esto trae inquietud y movimiento en los precios, especialmente de los bonos argentinos, que otra vez están en el orden de los 1.500 puntos de riesgo país. Sí, casi 1.600, está aumentando ahora más de un 3% el riesgo país. Entonces no ve, por lo menos en el corto plazo, posibilidades concretas de recomponer. Volviendo al tema de la dolarización, hay un hecho muy interesante, y es que Ecuador, que dolarizó, aparte de los problemas sociales que le ha provocado esto, del aumento de los precios internos, inflación en dólares, ahora está con el riesgo país
en los niveles de la Argentina también. Entonces la dolarización no soluciona los problemas estructurales que tiene un país. Puede ser un manotón de ahogado en algunas circunstancias, pero de ninguna manera soluciona los problemas que tienen los países, ¿no? Miguel, Jorge Fontevecchia nuevamente, ¿cuál es tu propia visión respecto de si la economía, la recesión de la economía tocó fondo y empieza a haber brotes verdes en algunas áreas con muy contradictorios números? No siempre los economistas como los juristas pueden encontrar una parte de las estadísticas que muestren una ventaja, de la misma forma que media biblioteca puede argumentar a favor de un alegato y media en contra. Hoy nos encontramos con una información de la Unión Industrial en el que marcaba que había una menor cantidad de baja respecto del mes anterior, pero al mismo tiempo los últimos números del INDEC dan una caída de la construcción del 24, de la industria del 22, del comercio del 19, la caída, por ejemplo, de la cantidad de personas de transporte público en 24%. ¿Cuál es tu propia perspectiva de cómo está funcionando la economía real y qué posibilidades tiene de que empiece a recuperarse de alguna manera? No, bueno, a ver, estamos con pérdidas de utilización de la capacidad instalada de 20 puntos, ¿no? Y en algunos sectores industriales de 40 puntos. Digo, estamos en una caída muy fuerte. La utilización de la capacidad instalada, según el INDEC, está un poco por arriba del piso de la pandemia. Es como si estuviéramos en pandemia de nuevo. Entonces, hablar de reactivación me parece que es un error. Hay anuncios de las automotrices despidiendo personal. La encuesta que hace el índice de producción industrial no solo hace el relevamiento de producción, sino que hace una encuesta a las empresas que le brindan información. En todas dicen que no van a aumentar la producción, que no van a tomar personal, que no van a aumentar las importaciones ni las exportaciones, al contrario, que van a reducir personal y que no prevén incrementar el uso de la capacidad instalada. Entonces estamos en una situación de recesión muy dura y las peores consecuencias yo creo que todavía no se han vivido, que son los despidos. ¿Estás allí? En despedir personal, pero es lo que vamos a empezar a ver ahora, cuando vean que la demanda no repunta, que la situación recesiva se extiende en el tiempo. Lo que va a venir ahora van a ser despidos y suspensiones, sin ningún lugar a dudas. No, yo no soy para nada optimista con respecto al nivel de actividad. Con lo que está ocurriendo con las exportaciones, el gobierno necesita la recesión por dos razones: para mantener controlada la inflación y para tener un nivel de importaciones muy bajo, ¿no? Y poder tener superávit comercial. O sea, lo que vos decís, a ver, Miguel, si lo puedo traducir y lo interpreté bien, es que hay un efecto de retroalimentación de la crisis, que las empresas los primeros 6 meses no despiden gente esperando de que haya reactivación. Al ver que la reactivación no se produce, no solamente se mantiene en la actual recesión, sino que se profundiza esa recesión porque empiezan a despedir y una cosa lleva a la otra como una especie de sinergia. Sí, eso es así y está estudiado. Esto lo estudia la economía, el gran esfuerzo que hacen todos los países para evitar caer en procesos recesivos profundos y extendidos. Esa fue la situación que se presentó al fin de la convertibilidad en el año 98. En el año 98 comienza la recesión más larga de la historia argentina, dura hasta el 2003. Tenemos un proceso deflacionario en la Argentina, el único también en la historia, y la desocupación de haberse estabilizado en el 15% saltó al 18% y en el peor momento de la crisis al 23%. Hay que evitar esos procesos porque la mayor caída que va a haber este año va a ser de la inversión. Yo creo que va a haber una caída del 23% de la inversión. Y eso es porque el sector privado reacciona a los niveles de demanda que se le presentan.
y en un contexto recesivo nadie invierte, y menos si no aparece una perspectiva de crecimiento clara. Por eso todos los gobiernos evitan este tipo de situaciones, o hacen todo lo posible para evitarlas, ¿no? Vos te estás refiriendo a una época en la que hubo deflación. Ahora aquí parece que probablemente lo que pueda suceder sea una, no sé si una estanflación o una recesión, porque parece que cuesta bajar del 4% la inflación, y sí, mucho menos. Yo creo que estamos en una situación de inercia, y es muy posible que la inflación se estacione en el 4 o 3%, y esto va a ahondar el problema del atraso cambiario, ¿no? Porque está fijada esta pauta de devaluación del 2%. Entonces, si continúan devaluando al 2% y la inflación se ubica en el 3 o 4, eso va a seguir atrasando el tipo de cambio y generando desconfianza en el mercado, que va a estar esperando que se dé una devaluación, porque eso es lo que marca la historia argentina. Y recuerdo a Labaña decir que en determinadas circunstancias la recesión no bajaba la inflación, sino que la aumentaba, y él lo explicaba por la distribución del costo fijo en menos unidades, ¿no? Que sí, es así, claro. Y que sí, el comerciante o el fabricante, si vendía 100, ahora vende 50, y tiene el mismo impuesto, la misma cantidad de metros cuadrados, tiene que dividir los costos fijos en la mitad de unidades, por lo que tiene que aumentar el precio. Me pregunto, el caso, por ejemplo, otra alternativa no es que sea inflacionaria la recesión, sino que haga caer la calidad de los servicios. Por ejemplo, si bajó 24% el uso de los colectivos, tiendo a suponer que los colectiveros no pueden poner la misma cantidad de unidades que ponían antes, con un cuarto menos de los clientes, por lo que la gente va a tener que esperar el doble que pase un colectivo, que es otra de las formas de generar también una pérdida de competitividad de la productividad en general. Sí, eso es muy grave y puede llegar a afectar a nuestras exportaciones también, porque las empresas exportadoras, las automotrices por caso, una parte de su capacidad instalada la destinan al mercado interno y otra parte a exportar. Ahora, si se retira la parte del mercado interno, le aumentan los costos medios y la sacan de competitividad. Y entonces ahí el riesgo que tenés es que empiecen a despedir gente. Muchas empresas en el año 21, 22 estaban al límite de capacidad instalada. Pero ahora, con este nivel de recesión, con esta caída de 20 puntos de la utilización de la capacidad instalada, le aumentan los costos medios y es muy posible que en vez de tener 3 turnos, pasen a tener 2 y despidan un turno entero. Y la diferencia la cubran con horas extras. No, se entra en un círculo vicioso muy negativo. Y puede presentarse también, no creo que sea generalizado, pero la situación que vos planteás puede presentarse, que al aumentarle los costos medios por caer la demanda, las empresas, la reacción que tengan sea aumentar los precios. Eso puede presentarse perfectamente. Bueno, Miguel, no nos va a levantarse el ánimo el fin de semana, pero bueno, no, la verdad es la verdad. Así que te mandamos un abrazo grande, como siempre. Bueno, muchas gracias. Por estar con nosotros, dedicándonos tu tiempo. Hasta un próximo encuentro. No, muchas gracias a ustedes por el llamado. Acabamos de hablar con el expresidente del Banco Central, Miguel Ángel Pese.